Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Los problemas que se ignoran con el tiempo empeoran. Si te acosan las deudas, estás haciendo pagos mínimos o dejaste de pagar, ingresa a latincredits.com. Reparamos tu crédito, aumentamos tu credit score y te conseguimos préstamos para lo que quieras. Y por solo $4.99 revisamos tu crédito y te damos un análisis gratis. Latin Credits te ayuda. Habla con nosotros. Haz una cita online en latincredits.com. El lado humano del credit score. latincredits.com. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Otro domingo más estamos con vosotros para hablar de temas que puedan ser de vuestro interés. Y sin lugar a dudas, uno de los temas de interés que está produciéndose en estas fechas es el hecho de la aprobación de presupuestos, y tanto a nivel nacional como también en las comunidades autónomas. Hasta ahora hemos hablado de las comunidades de Madrid, de la Comunidad de Castilla y León, y hoy vamos a hablar de una comunidad autónoma importante dentro del territorio español, pero que de alguna manera además puede ser decisiva, teniendo en cuenta que quien rige esa comunidad autónoma es socio del gobierno. Me estoy refiriendo a la comunidad autónoma del País Vasco, regida por el PNV, y vamos a hablar de cómo rige el PNV su propia comunidad, contando con la presencia en nuestro programa del portavoz parlamentario y responsable de presupuestos del Partido Popular, Luis Gordillo. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Qué tal, Eugenio? Hola, buenos días, y también saludamos a Jordi Benítez, que es el responsable de Economía del debate, y a nuestro habitual compañero y contertulio, José Vicente Mari, que es el portavoz de presupuestos del Partido Popular en el Senado. A la hora de hablar de presupuestos, el hecho de la comunidad autónoma vasca, repito, es especial, teniendo en cuenta que son socios del gobierno y que además de manejar su presupuesto de 13.100 millones de euros para el desarrollo de los gastos del año 2022, ha presentado enmiendas en los presupuestos generales del Estado por valor de 300 millones. Luis, ¿podría hacernos más o menos un resumen de cómo son esos presupuestos de la comunidad autónoma vasca que tiene por valor de 13.100 millones de euros y que maneja el Partido Nacionalista Vasco? Sí, bueno, el Partido Nacionalista Vasco, que gobierna en coalición con el Partido Socialista aquí en el País Vasco, ha presentado un proyecto de presupuestos, tiene mayoría absoluta en el Parlamento, con lo cual el presupuesto, como les hemos dicho, no nosotros, sino el resto de fuerzas políticas, era un proyecto que ellos se han negociado entre ellos, y como es muy habitual en el País Vasco, pues ahora viene lo que se llama una tanda, digamos, de reuniones en las que el gobierno nos convoca a todos los grupos y nos pide que apoyemos los presupuestos. Nos pide además que apoyemos los presupuestos, pues casi como un contrato de adhesión, ¿no? Sin permitir tampoco cuestiones. Entonces nosotros hemos cuestionado una serie de cosas.
El presupuesto que se ha presentado son esos 13.100 aproximadamente millones de euros. Es el presupuesto más alto y eso, permítame el inciso, es una cuestión aquí casi habitual, ¿no?, de cualquier responsable de economía. Todos quieren ser el presupuesto de más cantidad, todos son los presupuestos más sociales, todos son los presupuestos de la recuperación y del empleo, o sea, todo. Les parece una cuestión magnífica. ¿Qué tiene el presupuesto del País Vasco? Bueno, para empezar hay una pequeña cuestión, ¿no? En el caso del, por ejemplo, los presupuestos nacionales, José Vicente eso no lo puede aclarar, que es experto en la cuestión, pues hay una cuestión previa que es el techo de gasto y demás, ¿no? En el caso nuestro, de aquí el País Vasco se pacta en la Comisión del Concierto, en la Comisión Mixta del Concierto Económico, se pacta el endeudamiento, que en este caso es el 0,9%, pero bueno, daría igual porque de todas formas la cuestión no es una cuestión de ingresos prácticamente. Los ingresos del País Vasco, ¿cómo vienen? Pues como se sabe, aquí quienes recaudan, hay una cuestión mixta, es decir, la mayoría de los impuestos los recaudan las diputaciones forales, por tanto digamos que hay 3 espacios fiscales, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y luego además... Perdón Luis, habría que decir para gente que no lo conozca que en el País Vasco no es que haya una hacienda, hay 4 haciendas. Efectivamente, eso es lo que vamos a comentar, sí, hay 4 haciendas, es decir, el grueso de los impuestos los recaudan las 3 diputaciones. Para que todos nuestros oyentes y espectadores se hagan una idea, Vizcaya supone aproximadamente el 51-52%, el 30 y tantos, 35 Guipúzcoa, y Álava pues siempre anda 15, 16, depende, ¿no? Ahí hay unos porcentajes, pero más o menos Vizcaya suele ser un poquito más que las otras 2 juntas. Y luego, efectivamente, el cuarto componente aquí es el propio gobierno vasco. Los ingresos del propio gobierno vasco no tampoco mucho, andarán en torno, hablo un poco de memoria, pero unos 300 millones de euros al año, teniendo en cuenta que las transferencias que les hacen luego las diputaciones pues son muy, muy superiores, ¿no? Aquí hablamos de varios miles de millones de euros, etc. ¿Cómo son los presupuestos? Pues mira, los presupuestos son, y esto cualquier persona que lleve un par de años pues fiscalizando cualquier presupuesto lo ve, ¿no? Para empezar, el cuadro macroeconómico, es decir, los indicadores económicos conforme a los cuales se ha calculado pues, cómo van a ir los ingresos, pues al igual que sucede en el ámbito nacional, pues es un cuadro macroeconómico totalmente, ya no desfasado, sino alejado de la realidad. Nosotros se lo venimos diciendo al gobierno desde enero. Desde enero le estoy yo presentando preguntas e iniciativas al consejero de Economía, no solamente porque observamos que los datos de crecimiento que ellos manejan son mucho más altos que lo que luego dicen, por ejemplo, los indicadores, ¿no?, de otras instituciones, sino también porque no han tenido en cuenta una serie de cuestiones que han afectado a la economía. Es decir, yo le pregunté por el aumento del precio del barril Brent, me dijo textual, todas eran preguntas por escrito, se pueden comprobar, que eso no iba a afectar a la economía vasca. Le pregunté qué pasaba con esta crisis de suministros, ¿no?, que ya se empezaba a notar, que no va a afectar en absoluto. La crisis de materias primas, chips, esto no va a afectar en absoluto. Le preguntamos por una serie de cuestiones. Últimamente, ¿qué pasa con el tema de la inflación? Esto no va a afectar en absoluto. Además, va a aumentar la recaudación, con lo cual... Es decir, al final el cuadro macroeconómico está desfasado. Eso por una parte. Por otra parte, en todo presupuesto, digamos, en las comunidades autónomas es muy habitual que siempre te llegue el consejero y te dice: estos son los presupuestos más sociales. Con que subas respecto del año pasado, si la mayoría se va en sanidad, como todo el mundo sabe, educación, y en los gastos de otras políticas sociales, porque las comunidades autónomas, como se sabe, son esencialmente entidades de gasto, ¿no?, y de gestión de estos servicios sociales, pues claro, es una forma de decirlo. Y la mayoría del gasto además se va en personal, por otra parte, ¿no? Hay una cantidad importantísima que se va en personal. ¿Dónde está un poco, digamos, entre comillas, la gracia de todo presupuesto? ¿Dónde está un poco el elemento innovador? Está en el capítulo de inversiones. Y aquí entramos con la tercera característica. En inversiones, el presupuesto del gobierno vasco pues venía estableciendo 500-600 millones de euros al año y no era capaz, y esta es la gran cuestión, de ejecutar ni la mitad. Y ahora han traído pues una propuesta de 1.600 millones en inversiones y claro, es que no se gasta ni la mitad. Es decir, los 3 últimos años no se ha llegado de media al 50% de ejecución
de las partidas en inversiones, con lo cual puede traer usted lo que quiera, si es que luego sabemos que no hay capacidad de gastarlo. Eso es un grandísimo problema que tienen todos los gobiernos, y el del País Vasco, lo tiene en concreto. El último punto, sí. Perdón, no, por terminar, sí. El último punto que decía usted, Eugenio, ¿no? Decía, hombre, es que el País Vasco hay que tener en cuenta pues una simetría, ¿no? Que aparte de lo que allí se gaste, se recaude, etcétera, pues como siempre hay unos partidos nacionalistas, y además que Bildu también se ha subido al carro de intentar hacer como que saca, porque ya diré que es hacer como que saca a los gobiernos centrales una serie de prebendas, pues ya está. Acabo de leer que ha salido ahora mismo un teletipo, pues que parece ser que han pactado del orden de 40 millones de euros, un poquito más y tal. Mire, es que da igual, Eugenio, y a todos nuestros espectadores, es que 40 millones, el gobierno vasco en este momento, solo la administración central, porque el tema de las administraciones institucionales hay que verlo aparte, la administración central del gobierno vasco tiene más de 1.000 millones de euros en remanentes de tesorería sin ejecutar. Y dentro de la administración institucional, y con esto acabo, hay un instituto, hay una entidad que se llama Lanbide, que es el equivalente, ¿no? al camino de trabajo, que sería traducido. Exactamente, usted que es de por aquí lo sabe perfectamente. LAN trabajo, Vide camino, ¿no? Lanbide, que se encarga de las políticas activas de empleo, ha generado ya aparte un remanente de 270 millones de euros. 270, más esos 1.000 y pico. Si nos ponemos a sumar, pues es que aquí nos pueden dar una cantidad, pues 3 veces, 2.000 millones, que es una cuestión que estamos detrás del gobierno para que nos la aclare, evidentemente. Entonces, bien, Luis, si le parece, vamos a dar paso a nuestros contertulios para que de alguna manera pues pregunten o comenten un poco en relación al presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca y también la influencia que tiene el hecho del gobierno de Vasco con respecto a los presupuestos generales del Estado. José Vicente, ¿qué le preguntarías o qué le comentarías a Luis Gordillo? Muy buenos días. Primero un comentario, porque cuando Luis explicaba, y es verdad, que siempre que presentamos presupuestos decimos que son los más altos de la historia y es verdad que en teoría cada año los presupuestos suben, o sea, porque yo recordaba que es verdad, pero toda regla tiene la excepción, y la excepción fue en la legislatura 11-15, que tuvimos que hacer presupuestos por primera vez en la historia que en lugar de subir bajaban. Los presupuestos de 12 y los presupuestos ya 13 no, pero el presupuesto de 12 fue yo creo que la primera vez en la historia que se hacía un presupuesto que en lugar de subir bajaba. Y lo hicimos a nivel nacional, lo hice yo también como consejero de Hacienda en Baleares, me tocó hacerlo, ¿no? Y lo digo porque es curioso, es verdad que siempre decimos que los presupuestos siempre suben, y cada año suben, y si no, sería raro, ¿no? Bueno, pues la excepción fue en aquel momento de crisis, de gravísima crisis, que hicimos presupuestos que en lugar de subir bajaban. Y luego, cuando pone de manifiesto Luis que tienen remanentes positivos, la Hacienda Vasca tiene remanentes positivos, eso demuestra, porque yo creo que no hay ni una comunidad autónoma que tenga remanente positivo, ni la haya tenido nunca, ¿no? Eso demuestra una fortaleza. Una incapacidad de gestión también, porque quiere decir que no ejecutas los presupuestos y por lo tanto te queda remanente en positivo, te quedan más ingresos que gastos y por tanto te queda remanente positivo, pero una fortaleza en el sentido de que el País Vasco es una economía pujante. Es verdad que una economía, Luis la conoce mejor, evidentemente, pero una economía que se ha ido adormeciendo, ¿no? con tantos años de gobierno nacionalista, y hay que espabilarla, ¿no? Eso lo hemos visto muy bien en Andalucía, ¿no? Después de 40 años, una sociedad adormecida, una administración pública, mejor dicho, muy adormecida, y cómo
con políticas del Partido Popular, pues es posible poner a punto y darle la vuelta al calcetín, ¿no? Yo creo que es lo que Luis y los compañeros del País Vasco están llamados a hacer pronto, ¿no? Darle la vuelta al calcetín a las cuentas de la comunidad autónoma vasca. Jordi, ¿qué opinión te merece o qué sensaciones tienes con respecto a las cuentas en el País Vasco y del País Vasco hacia el Estado? Bueno, a mí me llamaba mucho la atención el dato que daba Luis, ¿no? Del remanente, que comentaba ahora José Vicente, ¿no? O sea que creo que eso refleja pues una comunidad autónoma rica en un momento difícil para la sociedad española, y eso pues llama más la atención todavía, ¿no? Es decir, que no sé si sobra dinero, pero en fin, va la cosa bien de dinero, ¿no? Entonces, en esta línea me gustaría preguntar un poco sobre el cupo vasco. O sea, yo hace un tiempo... Tenía que salir el cupo. Clásico. Sí. Hablando con Miquel Buesa hace un tiempo, ¿no? Pues yo no sé, vamos, lo que quería era ver si se puede actualizar eso, si son así y se pueden actualizar esos números, ¿no? Él ha estudiado mucho estas cifras, ¿no? Él hablaba de unas cifras de unos 3.000, 4.000 millones de euros anuales de menos que el País Vasco paga por las competencias que el Estado asume en su nombre. Eso por un lado, y luego por otro lado la financiación por habitante está de media en España 2.000 euros por habitante y en el País Vasco está 4.000, ¿no? Esas cifras, por un lado, hasta qué punto son una rémora de cara a que el Partido Popular suba, en el sentido que el Partido Popular pues, es un partido español, ¿no? Y esto es una discriminación, claramente, ¿no? Este tipo de financiación respecto a otras regiones, ¿no? Y en qué medida eso le puede perjudicar de cara a su crecimiento futuro, ¿no? O sea, por un lado, si esas cifras pues siguen siendo así, los 3.000, 4.000 millones de menos, y por otro lado, hasta qué punto esta ventaja que tiene el PNV, los partidos nacionalistas a su favor, de cara al electorado, eso os perjudica en el sentido que a lo mejor, pues si en un hipotético futuro pues crecierais, pues a lo mejor eso si sigue de acuerdo con vuestro carácter españolista, pues a lo mejor tendría que corregirse, ¿no? Luis, explica por favor también lo que es el cupo, porque es importante que la gente conozca lo que es el cupo. Vamos a ver, en el caso de cuando tú te planteas cómo financiar o cómo distribuir los recursos económicos en un estado descentralizado, tienes muchas opciones. Hay una opción que es que recaude todo el centro y reparta, ¿no? Hay otras opciones que es que cada, digamos, autonomía donde se ejecutan las políticas públicas recaude lo suyo y transfiera una parte al centro. Y luego hay un sistema en el que cada administración, en función de las competencias, vaya recaudando. ¿Qué modelo tenemos en España? Una mezcla de todos, en realidad. En el caso del País Vasco, que tiene un sistema idéntico al de Navarra, lo que pasa que aquí es un poco más complejo porque en Navarra, digamos, que es solo un territorio fiscal, y que en el caso del País Vasco hay tres, que luego hay unos sistemas de compensación, que precisamente ahora lo hemos tenido con una ley muy compleja que se llama la Ley de Aportaciones, que es cómo repartir las cargas fiscales internamente, pues claro, aquí está lo del cupo de cara al exterior, pero interiormente es cómo repartir las cargas fiscales entre los tres territorios. Entonces Álava siempre dice que es que ellos pagan mucho teniendo en cuenta que luego hay una serie de grandes empresas en otros lugares. Vizcaya siempre dice que es que ellos siempre están financiando de más a tal. O sea, al final la cuestión territorial también se da en el interior del País Vasco. Luego hay temas fiscales, por ejemplo, ya para una cosa más avanzada, pues por ejemplo está Petronor en Vizcaya, pues ahí con lo del IVA evidentemente hay más recaudación, en fin, no me quiero meter aquí. Entonces, esa es la situación. ¿En qué consiste el cupo? Pues mire, la cuestión es la siguiente, se hace un cálculo de las competencias que, digamos, ejerce la propia comunidad autónoma y luego la que ejerce el Estado, y se dice, bueno, tú, como tú recaudas, en realidad recaudan las diputaciones y luego compensan con el gobierno vasco, pues tú pagas todas las competencias y me pagas a mí una parte solamente al Estado central por las competencias que yo ejerzo en el País Vasco o ejerzo, digamos, en nombre o tú te beneficias, ¿no? Y ahí está el famoso cálculo de, bueno, ¿y cuál es el peso que tiene el País Vasco, no? Pues dice, bueno, pues el 6,24%.
el 6,24% es una cantidad de la población, es una cantidad del peso económico del País Vasco, pues más o menos era coincidente, pero últimamente ya casi ni lo uno ni lo otro. Y a pesar de eso, sin embargo, el tema con el concierto económico y con el cupo siempre ha sido el mismo, ¿no? Es decir, ¿cuánto paga al final la Comunidad Autónoma del País Vasco por su pertenencia a España? Porque el cupo no deja de ser, digamos, el pago que se le hace a la Administración Central por la pertenencia y por disfrutar también de una serie de competencias y por tanto... Se paga por servicios prestados, por decirlo de alguna forma. Exactamente. ¿No? O sea, por los servicios que presta el Estado en la comunidad. Exactamente. Esa es la teoría. Lo que pasa es que los servicios prestados tienen ahí, pues ahí está, por ejemplo, el tema de acción exterior, o sea, el tema de relaciones exteriores, la jefatura del Estado, etcétera, ¿no? Que eso, el servicio ya... Claro, como el sistema de las comunidades autónomas, digamos que las competencias que el ciudadano percibe las ejerce íntegramente las comunidades autónomas, las otras competencias desde un punto de vista mental o simbólico al ciudadano le quedan cada vez más lejos. Esa es otra cuestión que habría que analizar, ¿no? ¿Cuál es la gran cuestión siempre con lo del cupo y con la aportación? Porque el nombre técnico en Navarra es aportación, como se sabe. Pues la cuestión siempre es, oye, ¿usted esto cómo lo calcula? ¿Y de qué manera me lo calcula? Y entonces aquí es donde ya viene la cuestión, ¿no? Como esto es una cuestión relativamente complicada, pues aquí la sospecha que siempre existe es que los números no, pues depende de qué manera se calcule, pues que la sospecha es que el concierto no se calcula sino que se negocia, pero que al final la cantidad acaba siendo negociada. Si no acaba siendo negociada por la cantidad total que se acaba pagando, acaba siendo negociada de vueltas, es decir, como normalmente quien está en el gobierno es el PNV, pasó con el cupo último que negoció el Partido Popular, ¿no? Creo que eran 400 y pico millones, y tú luego veías los presupuestos y veías que había 400 y pico millones de inversiones directas, con lo cual al final cupo negativo, ¿no? Porque tú estabas pagando 400 y pico millones después de que te habían quitado la deuda, que esa es otra, el tema de la gestión de la deuda, y entonces luego recibías las inversiones, ¿no? La cuestión aquí, ¿cuál es? Yo creo que cualquiera que escuche esto dirá, hombre, pues esto implica que el PNV hace una política, digamos, como muy de tirar para la tierra, y claro, eso es lo que ellos venden. Pero vuelvo a insistir que es que en la práctica y en la realidad no es así. Es decir, en la realidad tú tienes una administración que es muy ineficiente, porque tener 1.000 millones en remanentes no es tener 1.000 millones, como hemos propuesto nosotros ahora, para devolverlos a la sociedad. Oiga, si usted tiene 1.000 millones, o baje los impuestos para dejar de acumular, o haga un plan de inversiones para que las empresas ganen músculo, que es el gran problema de España y del País Vasco, un programa de formación que le hemos pedido y un programa de conciliación para familias. No, el tema es que son incapaces de ejecutarlo. ¿Pero qué pasa? Y aquí además, como tenemos un antiguo consejero de Hacienda, pues esto lo sabe, ¿no? A ti luego te van surgiendo imprevistos. Entonces es muy cómodo tener una bolsa con 1.000 millones guardada por ahí, porque claro, te van saliendo muchas cosas. Entonces fíjate lo que pasa, ya con esto acabo. Perdona que esté hablando tanto, Eugenio. Aquí lo que pasa es que tú, para empezar, acabas calculando un presupuesto que no es real, porque el dato de crecimiento no es real. Luego lo vas corrigiendo poquito a poco, pero ya nos olvidamos. Y al final, a lo mejor si ingresas menos, ¿cómo compensas? Dejando de ejecutar. Pero como al final de año siempre hay un tirón, porque está demostrado, al final de año siempre hay un tirón del consumo y por tanto sube la recaudación, te recuperas y vas generando ahí el remanente. Con lo cual, tú has hecho una gestión chapucera del presupuesto, porque al final no has sido capaz de hacer una previsión más o menos exacta de cuál era el ingreso y cuál era el gasto, pero encima sacas pecho, porque dices, no, si es que he ahorrado dinero, si tengo remanentes. Hombre, tienes remanentes porque has dejado sin ejecutar un puente, has dejado sin ejecutar un hospital, has dejado sin ejecutar una universidad. Ese es el gran problema que esto plantea. Y luego se dice además que el PNV gestiona bien, pero resulta que te deja unas remanentes impresionantes, ¿no? José Vicente, a ver, iros turnando en preguntas y tal a vuestro criterio, que no os tenga que decir yo. No, yo es que creo que Luis ha explicado muy bien el sistema del cupo y la sospecha, ¿no?, que todos tenemos de que al final la cifra se negocia, y en gran parte por la condición que establece el PNV, que gobierna en el País Vasco, sobre las mayorías en el gobierno de la nación, ¿no? Y eso pesa en ese sentido. Al final, si no hay mayoría absoluta, pues PNV entra
de las variables con las que pactar en Madrid, y eso tiene su reflejo, evidentemente. José Vicente, si no estoy equivocado, creo que son 300 millones de euros lo que ahora ha metido en enmiendas en el Congreso del Partido Nacionalista Vasco, si no estoy equivocado. Sí, se presentan una serie de enmiendas que a lo mejor compensan lo que decía Luis, ¿no? Compensan negativamente o positivamente lo que tiene que pagar vía cupo, ¿no? Y así pues todos contentos, y aquí paz y después gloria, ¿no? Al final el PNV en las negociaciones, bueno, del PNV se dice que es un aliado fiable en Madrid, pero claro, es fiable hasta que la semana que viene cambia de bando y te ha montado una moción de censura, ¿no? Esto ya lo sabemos porque es lo que pasó, ¿no? Yo creo que en el desempeño parlamentario del PNV en Madrid, por lo que yo conozco y por lo que yo veo, ¿no? Yo creo que ellos se tienen que plantear una cuestión, y es que están dando respaldo a una mayoría que en realidad va contra ellos mismos, ¿no? Porque Podemos o tal no son muy amigos del PNV ni de la base social que el PNV podría representar. Entonces, al final están dando respaldo a una mayoría que en el fondo va contra la mayoría que el PNV representa en su propia comunidad autónoma. Y este es el principal problema que veo. Por lo demás, es verdad que mientras tanto, el PNV se comporta como un socio fiable de Sánchez, ¿no? Pero no hay resquicio ni uno. Pero José Vicente, cuidado que tiene competencia ahora con Bildu, porque los dos presumen de tirar de la teta de la vaca y se van a pegar por saber quién vende más, porque además ya se está diciendo que de cara a futuro Bildu podría pactar con el PNV. Pero yo le preguntaría a Luis Gordillo, hay otro aspecto que siempre ha sido mítico con respecto al País Vasco, que es el hecho de la carga impositiva que el ciudadano vasco paga. Yo antes decía que hay 4 haciendas y la carga impositiva desde luego no es pequeña, y la prueba es que en estos presupuestos ha subido de una forma notable. ¿Nos puede contar más o menos cómo está la subida de impuestos, hasta qué punto, y si ser ciudadano vasco es más barato que ser ciudadano español desde el punto de vista impositivo de un socio del gobierno en este caso, ¿no? Bueno, aquí lo que hay que partir de la base es que, aunque efectivamente las diputaciones forales pueden subir y bajar un poquito, o podrían subir y bajar, la propia Constitución ya establece que la presión fiscal, digamos que tiene que ser equiparable, ¿no? Asimilable, homologable. Por lo tanto, internamente, pues a lo mejor no se podría decir ahora, venga, pues te establezco un tipo de IRPF al 10%, al 12%, es decir, ese tipo de cuestiones no se podrían hacer. Y de hecho en la práctica hay bastante seguidismo. A veces se baja un poquito, por ejemplo en el impuesto de sociedades, un poquito, 1 punto, 2 puntos. Eso sí que sucede un poco, pero bueno, esa es otra discusión, porque el gran problema de España no es tanto el tema del impuesto de sociedades, sino sobre todo es la altísima carga que tiene, y es una discusión ahora de los países de la OCDE, como ya se sabe. España, las empresas españolas son de las que más cotizaciones pagan, más gastos tienen por cotizaciones, etcétera, ¿no? Con lo cual, esa es otra discusión. Pero sí que es verdad que digamos que la carga impositiva del caso... Dime. No, si le preguntas a Escrivá, no, ¿eh? Si le preguntas a Escrivá, somos los más bajos en cotizaciones de todo el mundo, tío. Se publican los datos, ahí Escrivá, además el que ha sido responsable de la autoridad fiscal y que tenía un prestigio como responsable de la autoridad fiscal, pues ahora está haciendo un papel que yo la verdad no lo reconozco mucho, pero bueno. Era independiente antes, ahora ya no. Ya, claro, hasta que te nombran ministro, claro. En definitiva, ¿se pagan más impuestos en el País Vasco o menos impuestos que en el resto? Se paga aproximadamente lo mismo. El problema del País Vasco es que tú estás pagando prácticamente lo mismo, los sueldos tampoco te creas que hay una gran diferencia y la vida es mucho más cara, como uno sabe. Entonces, dice uno, no, es que ahí el gran problema del concierto, que sí que te permitiría hacer una gestión, digamos, con pequeñas cuestiones y con pequeños incentivos, podrías convertir realmente este espacio fiscal, porque te da esa posibilidad la legislación, qué sé yo, pues en un Silicon Valley. No es así. No es así. Se pierde constantemente una oportunidad impresionante. Primero porque las diputaciones
están también, digamos, en una especie de guerra soterrada entre ellas, también compitiendo por quién paga más, quién paga menos, cómo te Vamos a decir que la hegemónica es Vizcaya por el hecho de que la hegemónica es Vizcaya. 200.000 habitantes, Guipúzcoa creo que es la segunda con 500.000 y Álava total creo que anda por los 500.000 también, porque el total de la población son 2.100.000 aproximadamente, ¿no? Eso es. Ya, como decía antes, Vizcaya es más o menos el 51-52, Guipúzcoa el 35 y el 15-16 depende un poco ahí, o entre 14 y 16 dependiendo, esa es la parte de Álava. A lo que voy es que el tema del concierto en realidad podría suponer una bajada de impuestos. A mí, por ejemplo, a nosotros aquí, cuando el Endacari empezó a acusarle a Ayuso en Madrid de dumping fiscal y tal, es que vamos, se nos salían los ojos de las órbitas, o sea, acusando de dumping fiscal cuando ellos, el PNV, toda la vida ha hecho, digamos, una política de atracción de muchas empresas a través de una serie de vías que luego se han demostrado contrarias al derecho de la Unión Europea. Ahí tenemos el caso de las vacaciones fiscales en Álava, que hubo que devolver unas cantidades y tal. Entonces, el tema del concierto y tal, en realidad, podría suponer un pequeño incentivo en algunas cosas, pero en la práctica no. Y luego hay otro problema que nunca tocamos, Eugenio, esto quizás para otro día, pero el gran problema que existe aquí con todo esto es el solapamiento que existe entre administraciones. Al tú tener 4 espacios fiscales distintos, tienes 4 agencias tributarias distintas en la práctica, acabas teniendo un solapamiento, bueno, y los grandes ayuntamientos, porque hemos dicho que el remanente del gobierno vasco de momento declarado son 1.000 y pico millones, podría ser el triple, pero en el caso del ayuntamiento de Bilbao llegó a 500 millones de euros en su momento. Ya les queda menos. Si te parece paramos aquí y Jordi que te haga pregunta o comentario porque hay cosas importantes que no podemos dejar de lado. Jordi. Bueno, yo enlazando un poco con un comentario que hacía José Vicente antes acerca de, bueno, que el PNV pues no es previsible muchas veces como se sabe, ¿no? Hoy en concreto me comentaban que había un poco de disgusto del PNV con el PSOE, cosa que me llama la atención, pues no sabía de dónde podía venir. Y pensando un poco, y por ahí va la pregunta, te quería preguntar sobre la cuestión de este asunto que hubo con Iberdrola, ¿no? La Iberdrola y el decreto eléctrico, ¿no? O sea, hubo un momento en el que nos acordamos todos, pues Sánchez Galán dijo que se iba a Escocia, se podía ir a Escocia. Claro, ¿y qué supone eso para el País Vasco, ¿no? O sea, no pasará eso nunca, pero que conteste Luis. Ya, que conteste. Les digo una cosa que se entiende muy fácil. Iberdrola deja al año en la Diputación Foral de Vizcaya 500 millones de euros. O sea, con eso le digo todo. Por eso, cada vez que pasa algo con Iberdrola, por aquí, para allá, para arriba, para abajo, usted verá siempre que hay una reacción de ciertos dirigentes, porque claro, si ahora en este momento, es que si aquí ahora desaparecen Iberdrola, Petronor y poco más, es que la pupa a la recaudación es... Y ahí sí que el remanente se acabaría pronto. Se podría aguantar un poquito, pero el remanente se acabaría pronto. Luis, ahora que ha preguntado eso Jordi por Iberdrola, se me ocurre preguntar con malicia una cuestión. ¿Y qué pasa con el BBV? ¿El PNV exigirá que la cúpula del BBV vuelva otra vez a Bilbao como parece que fue uno de los pactos secretos de su alianza con Pedro Sánchez? Bueno, el BBV sí que tiene una parte importante de tributación aquí también, ¿eh? Es decir, va por operaciones también, es un poco más complicado. Cuando se hizo la fusión, alguna notaría se llevó un pastón por todo lo que supuso la fusión, ¿no? Sí, bueno, concretamente la fusión y un abogado luego muy conocido que luego salió mucho en la prensa, que luego acabó de dirigente de una caja muy importante y que luego acabó pues bastante, según él dice, pues le trataron bastante mal los que mandan, ¿no? Pero efectivamente todos sabemos de quién hablamos, pero lo que sucedió aquí, lo que pasa aquí también con estas cuestiones del... Yo, por ejemplo, sí que hace alguna junta, creo recordar, etcétera, ¿no? Pero claro, ese es el gran problema, ¿no? Al final,
muchas veces cuando suceden estas cosas, el gran problema de la economía y de la recaudación es que si tú tienes un territorio que va dejando progresivamente de ser atractivo para el contribuyente empresa o el contribuyente particular, es que no les puedes obligar, es decir, se busca la forma de obligarte, pero por otra parte estás adoptando todo tipo de políticas incentivadoras de que la gente se vaya. El otro día hicieron unas declaraciones los empresarios aquí del País Vasco diciendo es que Madrid era mucho más atractivo y Madrid no tiene el sistema tributario del que goza el País Vasco y es muchísimo más atractivo para todos. Y eso es una cuestión que es importante. Perdón, ¿eso lo decía Confebask? Eso lo dijeron los de Confebask, matizó un poquito, aunque era un poco la idea, pero sobre todo lo dijo en Radio Vitoria, que es la radio de Radio Euskadi, ¿no? Del gobierno, lo dijo en Radio Vitoria el representante de los empresarios alaveses. Sí, es entendible entonces que se metan con Ayuso. ¿Preguntáis o comentario que...? No, en eso yo creo que al final lo que se impone, y en la realidad se impone, es si haces una política dirigida al estímulo empresarial, dirigida a generar crecimiento, a generar empleo, si haces una política que al final es asfixiante, ¿no? para la actividad económica. Y yo creo que en los últimos años el País Vasco ha pasado eso, ¿no? Que se ha ido haciendo una política asfixiante, de mucha burocracia, y al final las empresas pues deciden, ¿no? Con la lógica económica, oye, si me lo ponen más fácil en otro lado, pues voy a otro lado. Y porque eso es lo que va generando crecimiento y genera empleo al final. Y en ese sentido creo que el otro día que el Lehendakari advirtiera respecto de la política fiscal de Madrid, yo creo que fue más demostrativo de una debilidad propia del gobierno vasco y del Lehendakari que no de apuntar. De competencia de Madrid, ¿no? Exacto. Yo creo que fue más demostrativo de una debilidad propia que no de lo contrario. Sí, Luis. Luis, ¿contestas o si no que Jordi te haga? No, es que, vamos, yo creo que aquí por fin se están dando cuenta de una cosa y es esa, ¿no? De que hay otro estudio que habría que hacer un poco, algo se hizo en su momento, que es un poco el análisis del daño que hizo, por ejemplo, ETA al margen del gravísimo daño imperdonable y que nunca seremos capaces quizá de medirlo, de los asesinatos, el acoso y tal. Además de todo eso, hubo un aspecto económico muy importante, porque no solo hubo muchas empresas que acabaron o empresas que no vinieron, oportunidad perdida, y eso se está sabiendo ahora, muchas multinacionales que ahora lo están empezando a decir, sino también empresas que se fueron y empresarios y un gran capital humano que lo abandonó. Entonces, por una parte tenemos eso. Por otra parte, tenemos lo que decía antes muy bien José Vicente, una burocratización. Mira, hay ayudas del gobierno vasco que directamente las pymes no las piden por la cantidad de papeleo que es. Prefieren ir directamente han preferido a los créditos ICO que les gestionaban las entidades bancarias, que ha sido mucho más rápido. Ha sido una vergüenza, se le acaba de devolver al gobierno central 140 millones de euros de la partida esa que vino para la ayuda a las pymes. Y luego el otro tema que es tremendo es que tú tengas el valor de decirle a tu homóloga, a la presidenta de una comunidad autónoma, que fiscalmente va con una mano atada atrás, porque es que no tienes capacidad fiscal prácticamente. Es decir, en el caso de Madrid, lo que se ha hecho ha sido bajar los impuestos, ¿no? Y que encima vayas con el rollo de no, es que la capitalidad, la no sé qué, la no sé cuánto. Oiga, usted tenía aquí unos instrumentos, que es lo que nosotros le venimos diciendo al gobierno, tiene unos instrumentos, tiene además o tenemos una capacidad todavía de recaudar importante, y como no se están adoptando las medidas apropiadas, la verdad es que cada vez estamos evolucionando hacia una sociedad tremendamente subvencionada y una sociedad cada vez más envejecida, porque ese es otro tema de las pensiones, ¿eh? Las pensiones aquí son de las más altas de España y las contribuciones a las pensiones no son de las más altas de España. Con lo cual esa es la situación en la que estamos y no parece que tengan ninguna prisa por ponerle remedio. Sé que les preocupa a los nacionalistas también esto, pero desde luego las políticas económicas que están estableciendo no van en el buen sentido.
Y sin embargo, eso, el País Vasco y en concreto Bilbao es uno de los sitios donde los pensionistas más se movilizan, ¿eh? Eso es más por razones políticas, teniendo en cuenta que cierto grupo de pensionistas están manejados por los, vamos a decir, por los rivales del PNV, en este caso Bildu, porque si antes Bildu tenía una gran fuerza en Guipúzcoa, ahora también está penetrando en zonas rurales de Vizcaya, y Bildu se está enfrentando al PNV en esa guerra larvada que hay del nacionalismo, ¿no? Eso lo digo porque, vamos, yo soy vasco y conozco un poco la situación. Pero antes, o sea, Jordi... ¿Responde a esto las movilizaciones, tú dices, que de pensionistas? Responde un poco a eso, ¿no? A ese análisis que hace. Hay un poco una mezcla. Primero, es un poco lo que dice Eugenio. Aquí primero hay una cultura de la protesta bastante institucionalizada. Sí. Las sociedades, digamos, pequeñas, con un nivel alto de desarrollo, esto está demostrado sociológicamente, lo que llaman sociedades protestonas, y la cultura de la protesta está muy institucionalizada. Eso para empezar. En segundo lugar, pues es verdad que puede haber una cierta desazón de la gente. Aquí hubo muchísima gente que con la reconversión industrial, pues al final acabó asumiendo una situación de sus pensiones, pues que no se quedaron con la pensión máxima, que es la aspiración que evidentemente pues tiene toda persona que ha contribuido. Y luego aparte es el dato que da Eugenio, ¿no? Aquí hay una gran asociación que está, digamos, alimentada por Bildu. Bildu, él no le ha puesto nombre, ya se lo pongo yo. Bildu tiene, digamos, satélites o funciona a través de muchas asociaciones, y eso lo hace mucho en el Parlamento. Entonces te trae un montón de asociaciones y con eso intenta un poco decir, no, es que hay un movimiento ciudadano. No, son ustedes mismos que están en este partido y en todas las asociaciones. Sí, porque los 60 autobuses del resto del País Vasco los cogen y los llevan a Bilbao para montar la manifestación del sábado por la tarde y luego que vayan al Corte Inglés a hacer las compras pertinentes, ¿no? Pero sí es verdad que también hay un dato, que hay una preocupación por el tema de las pensiones, pero sobre todo, vamos, yo creo que los que estamos aquí todos y los televidentes, los que nos escuchen y nos vean, estarán preocupados por el tema de las pensiones. Vosotros ahora en el Congreso, pues esto es una cosa que hay que buscarle una solución. Y la solución esta de subir con un parche, que encima es un parche a costa del empresario y a costa luego del crecimiento. Decía el otro día un empresario que esto es plomo en las alas. Hombre, yo creo que un poquito más, de ir subiendo las cotizaciones, pues hombre, yo creo que hay otras maneras de fomentar la recaudación a largo plazo. Jordi, ¿pregunta o comentario? Un par de preguntas, me imagino que no queda mucho tiempo. Por un lado, bueno, ya que ha salido esta cuestión de Bildu, ¿no? Pues este mundo va a haber chales radical. Yo no sé si hay algún cálculo de cuánto dinero mueve, o sea, digo, cuánto dinero mueve la estructura. Eso por un lado, y luego quería preguntarte por los fondos europeos. Los fondos, y al ser socios del gobierno, pues se nota una mayor rapidez en la ejecución que en otras comunidades. Sí. Lo primero, no se sabe cierto, el Bildu es un partido que funciona mucho con un sistema parecido al de Podemos, entonces tiene una financiación como partido muy buena, es decir, el porcentaje de sueldo que normalmente suelen donar, ¿no?, los elegidos por los partidos políticos, en los partidos por ejemplo, Bildu y Podemos es muy alto. Eso les da una financiación muy importante. Luego ten en cuenta que aquí la financiación de los grupos institucionales, Parlamento Vasco, diputaciones sobre todo y ayuntamientos, es muy importante. Ellos tienen representación en todas partes, con lo cual la financiación... Pero perdona, Luis, pero luego hay otra cuestión que mucha gente no sabe, y es que, por ejemplo, Bildu y demás utilizan mucho el tema del euskera, el tema de la cultura, por supuesto. De ciertas actividades deportivas desde el punto de vista del asociacionismo, con lo cual en X pueblos presentan, vamos a decir, peticiones de subvención para X actividades y son maneras de autofinanciación prácticamente gratuitas porque viven de la administración, ¿no? Sí, totalmente. No sabría decirlo, la verdad que no estaría mal hacer un estudio, pero yo te digo que la cantidad no es desdeñable y sobre todo les permite una actividad incesante y constante de protesta. Es decir, el tema de la protesta aquí es tremenda. Es que todos los jueves que hay pleno en el Parlamento Vasco hay una manifestación y muchas veces, o la gran mayoría, son auspiciadas por este grupo o asociaciones afines, ¿no? El segundo tema muy interesante, el de los fondos europeos. Mira, muy brevemente, hay una gran diferencia, para empezar,
entre lo que ha sido un poco el tema de los fondos europeos a nivel de esta comunidad autónoma y en el ámbito nacional. En el ámbito nacional, ya en los presupuestos pasados, que imagino que esto se hacía en el Congreso, se incluyeron en los presupuestos, ¿no? O los fondos europeos o parte de los fondos europeos. En el caso del País Vasco no se hizo ni el año pasado ni este. Lo que se dijo el año pasado, decían, hombre, es que como no sabemos la cantidad, se establecieron unas cláusulas pasarela en el presupuesto para que si llegaba ese dinero se descontaría de una serie de proyectos que el gobierno dijo que son estratégicos. Luego no pasó ni lo uno ni lo otro, ni se ejecutó el proyecto estratégico del dinero europeo. Yo ahí sí he notado, fíjense, una cierta tensión con el socio socialista, porque alguna gente dentro de lo que son, lógicamente, dentro de lo que es la gestión de la Consejería del Departamento de Hacienda, pues también lógicamente está preocupada por el tema de los fondos europeos, que lleguen y que haya proyectos que sean realmente, se dice, tractores innovadores. El socio socialista está más preocupado por el tema de la resiliencia, es decir, o la recuperación. O sea, más preocupado por tapar huecos que por realmente, se nota un poco también, que por realmente... Entonces el PNV, que estaba un poco ahí, pues sí, tapar huecos, pero ya está empezando a decir, bueno, pero es que claro, tapar huecos solo, pues igual luego esto no le sacamos, o como nos hagan devolverlo, voy a perder yo la bolsa esta, voy a tener que reducirlo del remanente famoso, ¿no? Con lo cual ahí nota algo. El gobierno nos ha enviado a la oposición 3 grandes proyectos por valor de unos 400 millones de euros aproximadamente, que es lo que dicen que tienen negociado con el... Pero vamos, son un poco proyectos en un estado muy embrionario, todavía hay que verlo en concreto. Pero el tema de los fondos europeos, la verdad es que hemos tenido muchas horas en el Parlamento y la conclusión es que no está claro ni lo que va a llegar, ni la manera en la que va a llegar, ni la manera en la que se va a ejecutar. Y esto tiene pinta de que están aquí todos, es que ni siquiera la propia vicepresidenta económica, que yo creo que es una señora, pues que de esto sabe, otra cosa es el tema político, pero de esto tiene que saber. Yo creo que ni ella misma lo sabe, porque ha pedido a todas las comunidades autónomas que le manden proyectos estratégicos. Yo creo que porque no saben cómo es la economía española real. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que están haciendo lo que se llama un poco un mapeo. Entonces ya yo creo que van a empezar a decir, a ver cómo no lo... Pero primero necesitaban esa información, que ya es grave que tú como gobierno no manejes esa información. Yo iba a decir cuando has dicho eso de que no estaba claro y que iba a decir eso, que no se aclaraban, iba a decir pues como Calviño, efectivamente no está nada claro el tema de los fondos europeos y el desempeño en los fondos europeos a nivel nacional también es bastante, o deja bastante que desear, ¿no? Se presupuestaron, yo creo que es una buena práctica presupuestaria, y en eso Luis seguramente a lo mejor me corriges, pero creo que es una buena práctica presupuestaria no presupuestar los fondos europeos, y en la medida en que lleguen haces incorporación y por lo tanto incorporas también el gasto y el proyecto que vayas a tirar adelante, ¿no? Incorporas el ingreso y al mismo tiempo das inicio al proyecto con el gasto, ¿no? Y sin embargo a nivel nacional no se ha hecho eso. A nivel nacional se presupuestaron 27.000 millones, como mucho ingresaremos, bueno, hemos ingresado 10.000 y como mucho ingresaremos 19.000, es decir, tendremos un agujero de 8.000. ¿No se quedan en 20.000 al final lo que nos toca este año, José Vicente? Sí, 10 más 9, ¿no? 19.000. 20.000, sí. Sí, claro, hay una diferencia. Lo que pasa es que como no has ejecutado nada, no tendrás diferencia, ¿no? Al contrario, lo que has tenido será un efecto positivo por el ingreso de los fondos sin que tú hayas hecho el gasto, ¿no? Este es el efecto que se va a producir a 31 de diciembre. El problema lo tendremos el año que viene cuando incorpores todo el gasto que haya que hacer, ¿no? Ahora el déficit. O sea, este año va a ser superávit por esa parte de que te llegan 19.000 millones de euros, ingresas y tú no te los has sabido gastar porque la ejecución es muy mínima, pero el año que viene es déficit, ¿no? Y el año que viene los siguientes. Pero coincido con Luis, o sea, sigue habiendo una nebulosa, nadie tiene claro qué proyectos se van a ejecutar y los fondos europeos es una de las grandes oportunidades que mientras sigan en manos de Sánchez
pues vamos a perder, lamentablemente. Podría ser un tren AVE que no tiene el País Vasco, pero también como con la velocidad del rayo se nos está acabando el tiempo, con lo cual vamos a dar las gracias a Luis Gordillo por su presencia en Café de Economía. Ahora, amigos oyentes, les voy a contar un secreto de Luis Gordillo que no les he contado hasta ahora. Como le ven, está puesto en economía. Es un señor que, no naciendo en el País Vasco, vive en el País Vasco, llamó el País Vasco porque él de ser nació en Málaga, pero es de esos hombres que ha venido al País Vasco a aportar y por otra parte no es nada más y nada menos que profesor de la Universidad de Deusto, con lo cual hay que quitarse el sombrero porque ver que el constitucionalismo vasco tiene una persona que habla de economía como hay que hablar claro, largo y tendido es importante porque es la manera de demostrar que el nacionalismo a veces no es efectivo. Gracias a José Vicente Mari, gracias a Jordi Benítez y gracias a Luis Gordillo. Y prometo, Luis, que estaremos pronto de nuevo con usted para hablar de esos fondos europeos y en este caso no solo del País Vasco, porque es un tema apasionante, pero que hoy ya no nos queda tiempo. Gracias y hasta la semana que viene. Un placer cuando ustedes quieran. Un placer.